tardes, el día de hoy venimos a platicarles sobre la novela Navidad en las montañas. Somos del plantel Conalep, mi nombre es Liliana Pardo. Mi nombre es Estefanía Secundino. Mi nombre es María Ávila. Mi nombre es Iliana Solís. Y bien, el motivo de este video es demostrar nuestros conocimientos sobre el tipo de focalización y los tipos de narradores y que los podemos identificar y catalogar en cualquier tipo de lectura. El autor de esta novela es Ignacio Manuel Altamirano. Él nació en la población de Tixla, Guerrero, el 13 de noviembre de 1834. Él nació en el seno de una familia de raza indígena pura. A los 14 años tuvo la oportunidad de asistir a la escuela donde aprendió a leer y a escribir. Fue un escritor, poeta, periodista, abogado, político e ideólogo liberal llamado Ignacio Ramírez Calzada, mejor conocido como el Nigromante. Este último fue quien dio un apoyo dando beca a Ignacio Altamirano, para que pudiera continuar con sus estudios. Lo que motivó al autor Ignacio Manuel Altamirano fue que escribió Navidad en las montañas porque quería mostrar la importancia de la educación y la convivencia pacífica en México. Como indígena logró superarse gracias a los estudios, creía que la enseñanza podía mejorar la vida de las personas. Además, después de haber vivido las guerras entre liberales y conservadores, quiso transmitir un mensaje de reconciliación, mostrando que la religión puede unir a la gente en lugar de dividirla. También a él le gustaba escribir sobre la vida que se llevaba en los pueblos, destacando así sus valores y la sencillez de estos mismos. Ahora vamos a darles una pequeña introducción sobre esta novela. Navidad en las montañas fue publicada en 1871 por Ignacio Manuel Altamirano. Es una novela corta de carácter costumbrista, que resalta los valores como la paz, la fraternidad y la esperanza en un contexto rural mexicano en el siglo XIX. A través de una narración sencilla pero al mismo tiempo emotiva, el autor nos muestra un contraste entre el mundo urbano y el rural. Todo esto enmarcando la celebración de la Navidad. Ahora les vamos a leer la novela. En la víspera de Navidad, un capitán del ejército liberal y su acompañante, un sacerdote, recorren un camino montañoso en busca de un descanso. Tras una larga jornada de viaje, llegan a un pueblo enclavado entre las montañas. El capitán, que es un hombre acostumbrado a la dureza de la guerra y a los conflictos políticos que han dividido a México, observa con curiosidad la tranquilidad del lugar, ya que este lugar es un lugar muy tranquilo y él nunca había estado en esos ambientes. Él está acostumbrado a pueblos empobrecidos y temerosos debido a la guerra, pero en esta encuentra una calma inesperada. Al llegar al pueblo, los habitantes los reciben con amabilidad y los conducen hasta la casa del párroco, el líder espiritual de la comunidad. El capitán, escéptico hacia la religión, observa con atención al anciano sacerdote que los acoge con hospitalidad. No es el tipo de clérigo que ha conocido en otros lugares, aquellos que usan la religión para enriquecerse o manipular a la gente. El párroco es diferente, es humilde, bondadoso y profundamente respetado por su comunidad. Durante la escena, el capitán escucha las conversaciones entre el párroco y los aldeanos. Descubren que este hombre no solo se encarga de los oficios religiosos, sino que también enseña a los niños del pueblo a leer y a escribir. Les habla de los valores y los orientan con afecto. Ha dedicado su vida a ayudar a su gente sin buscar riquezas ni poder. Este hecho sorprende al capitán, que siempre ha visto en la iglesia un símbolo de atraso y opresión. Con el paso de las horas, el capitán y el sacerdote del pueblo entablaban una conversación profunda sobre la guerra, la política y la fe. El capitán firma sus ideales liberales, habla de la necesidad de separar la iglesia del Estado, de erradicar la influencia del clero en la educación y en el gobierno. Pero el párroco, con paciencia y sabiduría, le muestra otra perspectiva. No toda la religión es enemiga del progreso. Cuando se vive con autenticidad, puede ser un motor para la educación, la paz y la justicia. Esa noche, el capitán es invitado a asistir a misa de Navidad. En un principio duda, pues no es hombre religioso. Sin embargo, la curiosidad lo impulsa a aceptar y al entrar en la iglesia, observa la sencillez del templo y la devoción sincera de la gente. No hay lujo ni ostentación, solo un grupo de personas reunidas con fe y alegría. Durante la ceremonia ve cómo el párroco habla con ternura a sus feligreses
recordándoles el significado de la Navidad, la unión, la esperanza y la generosidad. Poco a poco, el capitán siente que algo cambia en su interior. No es una conversión religiosa, sino una transformación más profunda. Comprende que en medio de los conflictos y las divisiones que azotan el país, aún existen lugares donde la gente vive en armonía, impulsada por el amor y la solidaridad. Se da cuenta de que el cambio no siempre viene de la guerra, sino también del ejemplo y la educación. Al amanecer, el capitán se despide del pueblo conmovido por la experiencia. Parte con una sensación nueva en el pecho, como si esa pequeña comunidad le hubiera mostrado un camino distinto al que siempre había seguido. Mientras se aleja, el sonido de las campanas de la iglesia resuena en el valle, acompañándolo en su marcha. Aunque su vida como militar continúa, sabe que nunca olvidará aquella Navidad en las montañas y la lección de paz que aprendió en ese remoto pueblo. Ahora de esta novela vamos a sacar pequeños extractos para identificar su tipo de focalización y la persona en que está narrada. Yo, ay de mí, al pensar que me hallaba en este día solemne en medio del silencio de aquellos bosques majestuosos, aún en presencia del magnífico espectáculo que se presentaba a mi vista, absorbiendo mis sentidos, embargados poco por la admiración que causa la sublimidad de la naturaleza. No pude menos que interrumpir mi dolorosa meditación y encerrándome en un religioso recogimiento. Invoqué todas las dulces y tiernas memorias de mis años juveniles. Ellas se despertaron alegres como un enjambre de bulliciosas abejas y me transportaron a otros tiempos, a otros lugares. Ahora el seno de mi familia humilde y piadosa. Ahora el centro de populosas ciudades donde el amor, la amistad y el placer en delicioso concierto habían hecho siempre gato para mi corazón esa noche bendita. Como podemos escuchar, el primer extracto tiene focalización interna y narrador de primera persona, porque se da el punto de vista del personaje y también se conocen los pensamientos y sus recuerdos. Ese día cruzaba un sendero estrecho y escabroso, flanqueando por enormes abismos y por bosques colosales, cuya sombra interceptaba ya la débil luz crepuscular. Se me había dicho que terminaría mi jornada en un pueblecillo de montañeses hospitalarios y pobres, que vivían del producto de la agricultura y que disfrutaban de un bienestar relativo, merced a su alejamiento de los grandes centros populosos y a la bondad de sus costumbres patriarcales. Este párrafo leído es focalización interna y narrador en primera persona, tal como el párrafo leído anteriormente. Sí. Español, me dije yo, eso sí me alarma. Yo no he conocido clérigos españoles más que carlistas. En fin, por no promover disputas políticas, me evitaré cualquier disgusto y pasaré una noche agradable. Vamos, González, a reunirnos al cura. Diciendo esto, puse mi cabello a galope y un minuto después llegamos a donde nos aguardaban el eclesiástico y su mozo. En este párrafo se puede observar que tiene focalización interna y narrador en primera persona, porque ahí se menciona la palabra yo no he conocido, que pues eso nos da a indicar eso. Yo apreté la mano de aquel hombre honrado y humilde y me aparté un poco para dejar a la gente que había acudido a su encuentro saludarlo a todos sus abuelos. Los ancianos le abrazaban, pues había bajado del caballo con ternura paternal y él era quien lo saludaba con veneración. Los hombres le hablaban como un hermano y los chicos como un maestro. En todo se notaba una afectuosa y sincera familiaridad. En este párrafo podemos observar también que se trata de focalización interna y narrador en primera persona, porque utiliza palabras como yo apreté y otra palabra como y me aparté. Así lo hicimos. El cura se separó de mí para ir a la sacristía a ponerse sus vestidos sacerdotales. Yo penetré en la pequeña nave por la puerta principal y me acomodé en un rincón desde donde pude examinarlo todo. El templo, en efecto, era pequeño como me lo había anunciado el cura. Era una verdadera capilla rústica, pero me agradó sobremanera. El techo era de paja, pero las delgadas vigas que lo sostenían, colocadas simétricamente, y el tejido de blancos juncos que adhería a ella la paja, estaba hecho con tal maestría por los montañeses que presentaba un aspecto verdaderamente artístico. Las paredes eran blancas y lisas, y en las laterales, además de dos puertas de entrada, había una hilera de grandes ventanas, todo lo cual proporcionaba la necesaria ventilación.
20, en la iglesia de aquel pueblecillo afortunado y en presencia de aquel cura virtuoso y esclarecido, comprendí de súbito que lo que yo había creído difícil, largo y peligroso no era sino fácil, breve y seguro, siempre que un clero ilustrado viniese en ayuda del gobernante. Aquí podemos identificar que también la focalización que se usa es interna y el narrador está en primera persona porque utiliza palabras como comprendí de súbito lo que yo había creído, o sea, habla de sí mismo y está hablando en primera persona. Espero que les haya gustado esta información y les haya servido. Por nuestra parte sería todo y gracias por ver. One is the loneliest number that you'll ever do.